Vamos a cambiar de tema porque el otro enfrentamiento que hay también entre instituciones tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público que ayer hizo un allanamiento a la Defensoría del Pueblo, pero nos vamos a centrar en la Junta Nacional de Justicia porque se ha puesto en cuestión evidentemente la designación de Gino Ríos como presidente de este organismo que designa a jueces y fiscales, designa y remueve a jueces y fiscales a partir de la revelación de Cuarto Poder que señala que tiene una sentencia consentida por violencia psicológica contra su ex esposa que data del 2011. Para hablar de este tema estamos con el ex congresista Luis Roel, además constitucionalista, a quien agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? Muchas gracias, Omar. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bueno, a ver, en principio, porque he escuchado varias interpretaciones, la que más llama la atención es la del Defensor del Pueblo, que incluso ha emitido el día de hoy un nuevo comunicado justamente defendiendo la designación de Gino Ríos. ¿Y por qué el Defensor del Pueblo? Porque él preside la La comisión... Comisión Especial de Elección de la Junta Nacional de Justicia. Exactamente. Lo que dice, no sé si podemos poner el tuit rápidamente, lo que dice la Defensoría del Pueblo en este comunicado que publicó en sus redes sociales es que el proceso fue público, riguroso y ajustado al marco constitucional. Lo que se entiende, y lo ha dicho el propio defensor, es que todo está bien, todo está ok. Le pregunto, de la información que ya conocemos, de esta sentencia consentida por violencia psicológica contra la expareja de Gino Ríos, ¿el proceso ha sido bien llevado? A ver, Omar, para empezar, creo que como tú bien has señalado, hay diferentes interpretaciones, han dicho un montón de cosas y creo que muchas de ellas son erróneas o se basan en el desconocimiento de qué cosa es lo que ha hecho el Defensor del Pueblo y cuál es su importancia en la elección. Primero, quienes eligen a la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de Magistratura, es una comisión especial encargada exclusivamente para nombrar a llevar el desarrollo del procedimiento de elección a través de un concurso público a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ajá. Después de su nombramiento, de su elección, esta comisión especial desaparece y solo se convoca nuevamente para reemplazar por el plazo vencido del mandato o cuando una vacancia antes de vencido el mandato de estos miembros. Es decir, la comisión especial, por ejemplo, se dice hay que convocarla para que invalide la elección del magistrado Gino Ríos. No se puede. La Constitución señala que solo esta comisión especial puede ser convocada para elegir o para nombrar el reemplazo de un miembro vacado de la Junta Nacional de Justicia. Y además, algo importante, esa comisión especial no solo está el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo tiene a su cargo, sí, la presidencia más la Secretaría Técnica, pero además está el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Contralor General de la República, un representante de las universidades privadas y un representante de las universidades públicas. Es decir, hay varios miembros que se encuentran inmersos y que todos ellos, en todos los nombramientos de esta última Junta Nacional de Justicia, han dado su voto a favor, sin observaciones, sin ningún cuestionamiento, lo cual también, si por ejemplo el Ministerio Público quisiera, ¿no?, por ejemplo, denunciar al Defensor del Pueblo, tendría que denunciar a toda la Comisión Especial, incluso a su representante. Vamos a ir a ese punto, ¿no? Porque, insisto, llamó la atención que ya vaya una área especializada del Ministerio Público a allanar a la Defensoría del Pueblo, a solicitar documentos. Vamos a ir a ese punto, pero yo iba primero a lo que está en cuestionamiento, la designación de Gino Ríos. Sí, con una sentencia consentida por violencia psicológica del 2011, hizo bien esta comisión especial conformada por todas estas instituciones en designarlo. Claro, aquí ya vamos a un tema de que dentro de las situaciones que imposibilitarían o prohíben que un miembro que concursa o alguien que aspira a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia y concursa a este concurso público, valga la redundancia, para elegir a los miembros de la Junta de Justicia, es justamente la idoneidad moral. Eso está en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, literal F. Esa idoneidad moral, lamentablemente, como se dice, es un cajón desastre. ¿Por qué? Porque es una interpretación abierta. Aparentemente, y como bien ha señalado el Defensor del Pueblo, porque lo he dicho ayer, que ellos ya conocían, incluso fue materia de la evaluación y la pregunta del presidente del Poder Judicial, este caso, que ya había sido informado por el aspirante y hoy miembro de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos. Por lo tanto, para esta comisión especial, para todos sus miembros, puede ser importante nombrar a todos. Esto que se mencionó, que se informó y que se preguntó por el presidente del Poder Judicial, Arévalo,
estaba correcto. Pero más allá de la idoneidad moral del artículo 10, que claro, al F, ¿no? puede ser subjetivo de alguna manera, creo que lo que prima acá, y lo señalaba el reportaje de Cuarto Poder, es el artículo 11 de la propia Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que en su inciso E es bastante, digamos, explícito. Lo que dice es que la postulación y selección de una persona que tenga una sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso por violencia contra las mujeres, niñas, niños, niñas o adolescentes. Digamos, eso no se puede, ¿no? Impide, que, si tienes una sentencia consentida, no puedes ser miembro de la Junta. Pues. Claro, pero lamentablemente, si no vamos a la norma que hace remisión, porque dice conforme a ley, porque también lo dice justamente las cláusulas para establecer la vacancia de un miembro de la Junta Nacional de Justicia, porque menciona justamente también para vacar a un miembro de la Junta Nacional de Justicia, en el literal E del artículo 18 de esta ley orgánica, dice justamente por delito de violencia contra la mujer o del grupo familiar, conforme a la ley de la materia, y remite una norma que es del 2015. Entonces, claro, el argumento formalista, legalista es, por si acaso, lo que realizó Gino Ríos en el 2011 era inclusive, porque tramitó un proceso civil, un proceso de familia, fue distinto a lo que regulaba este artículo, tanto el artículo 11 como Sin embargo, 18. hay que remitirnos que hay un antecedente, y es el antecedente de esta propia Junta Nacional de Justicia, en el caso, exacto, de Rafael Ruiz Hidalgo, donde al momento de separarlo, la norma por la que digamos, que se le separa también era anterior. Claro, ¿cuál es la diferencia? En el caso del Rafael Ruiz Hidalgo, en el artículo 18, literal D, menciona resolución condenatoria de delito común. Por eso es distinto respecto a cuál sería la causal de uno y de otro. En el caso de Rafael Ruiz Hidalgo, lo que él nos señaló fue, oiga, yo tenía una sentencia, una resolución condenatoria de delito común, que fue la de prevaricato, y yo no lo informé. Entonces, por lo tanto, se aplicaba y aplicaron la Junta de Justicia el artículo 18 de su ley orgánica, el literal D. Y lo que se está tratando de aplicar o exigir a la Junta es que se aplique el literal E. Sin embargo, diera la sensación que se está tratando de medir con varas distintas porque en la propia argumentación de la Junta Nacional... Sale idoneidad moral. Exacto, en la resolución que firma el propio Gino Ríos, lo que señala es, y ojo, leo, de esta manera, el perfil de los miembros de la JNJ es más que cualificado, pues si a un juez del Poder Judicial o un fiscal del Ministerio Público se le exige una conducta moral intachable y un solvente conocimiento jurídico, a los miembros de la JNJ se les exige demostrar e inspirar un actuar íntegro, transparente y ejemplar, así como cumplir los altos estándares de conocimiento jurídico e idoneidad moral por las elevadas responsabilidades y funciones constitucionales que ostentan. Por eso, Omar, el argumento ya no sería, y lo mencionaba, exigirle al defensor del pueblo o a la Comisión Especial que realice la invalidación de su designación, o lo que ha hecho el Ministerio Público, que en verdad es un error jurídico y político. ¿Y por qué el Ministerio Público hizo lo que hizo? Es decir, ¿qué ha evaluado el Ministerio Público para allanar la Defensoría del Pueblo? Porque si, digamos, ingresa al Ministerio Público es porque sospecha de la comisión de un delito. Claro. A ver, ¿qué delito podría ser, si nos ponemos a pensar? Una, tal vez, designación indebida, nombramiento indebido de cargo. Ya. Y que como es la comisión especial, tendría que ser los 7 miembros de la Junta por organización criminal, como ya está acostumbrado más o menos el Ministerio Público a tratar estos casos. Aquí sería un error no solo jurídico, sino político. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo lo mismo con el caso justamente de Rafael Ruiz Hidalgo? Que también hubo un problema en cuanto a su designación. Ahora, ¿cuál podría ser ahora la salida? ¿Quiénes son, conforme a la Constitución y la ley orgánica de la Junta de Justicia, los únicos que pueden vacar a Gino Ríos? Uno, la propia Junta de Justicia, artículo 18 de su propia ley orgánica, y luego el Congreso de la República, artículo 99, 100 y 157. ¿Y en qué sentido podría ser la Junta de Justicia y en base a qué articulado? Por ejemplo, si bien se cita y se utiliza siempre el artículo 18 sobre supuestos de vacancia y se utiliza el literal literal E sobre delito de violencia contra la mujer y el grupo familiar, que ya hemos señalado que no podría ser porque se remite a una norma del 2015, se podría utilizar otros dos incisos, literales más bien, el G y el H, que procedería a leer, ¿no? Vamos a ver
cómo termina esto. Igual entiendo que la vicepresidenta de la JNJ ya ha solicitado la sentencia del Poder Judicial para que evalúen qué procede en el caso del magistrado Gino Ríos. Muchísimas gracias, como siempre, al constitucionalista y excongresista Luis Roel Alba. Vamos a una pausa. Venimos para conversar con Miguel del Castillo, presidente de la Comisión Política de Primero la Gente, y las alianzas que ya se han anunciado, ya se han formado además.